Hola, mi nombre es Ramsey Rams y hoy vamos a hablar un poco de los tipos de dietas que hay. Ya sabes que hay muchos mitos de las dietas que funcionan mejor, las dietas que funcionan mejor, ayunos intermitentes, cetosis, dietas híbridas, dietas comiendo 6 veces al día, dietas comiendo 3 veces al día, ayunos de 24 horas, ayunos de 12 horas. Al final siempre hay un montón de preguntas de cuál es la dieta mejor. Realmente no hay una dieta que sea mejor para nadie, simplemente hay que acondicionarse a la persona. Es decir, por ejemplo, hay gente que podrá llevar un ayuno muy bien, hay otra gente que se le quiere poner 6 comidas y va a ser totalmente imposible por su trabajo, por su día a día. Al final, el tipo de dieta de cada uno no vale el del vecino, o no vale el que escuchamos en internet, o el que leímos en un foro. Tiene que aclimatarse totalmente a cada persona, porque cada persona es un mundo. Es más, dos gemelos que hayan nacido a la vez, con el mismo peso, se hayan criado exactamente igual, llegado a una edad, cada uno puede tener un trabajo, uno puede ser albañil, el otro puede trabajar en una oficina, y su gasto diario calórico va a ser totalmente diferente. Luego con los años también el metabolismo, por ciertos transcursos de los años, de alimentación, del deporte que han hecho, pues se puede modificar. Entonces cada dieta tiene que cubrir un sentido. Yo realmente, como a mí, aparte de hacer, como nutricionista, hacer dietas para mis clientes, para mis amigos, para deportistas, me gusta también probar un poco lo que es el tipo de dietas. Puedo decir que he probado la dieta, por ejemplo, tipo híbrida, que se basa en separar el aporte de hidratos de mañana a tarde. Es decir, por la mañana usamos solo como fuente las grasas y la proteína, y por la tarde empezamos a introducir, a partir de cierta hora dividido, empezamos a introducir los hidratos de carbono. Yo en mi caso, por ejemplo, he optado por introducir los hidratos de carbono a partir de mi tercera comida, que venía siendo sobre las 2 más o menos. Entonces yo me levantaba, estructuraba, para mi caso, por ejemplo, un desayuno limpito con aminoácidos esenciales, una torta de arroz o de pan sin sal. ¿Y por qué metía hidrato de este tipo? Metía muy pequeña cantidad. Por ejemplo, una torta de arroz son 10 gramos de hidrato, ¿no? Más o menos. Entonces con esto realmente no despertamos un pico de insulina como para considerarlo que nos sacara de este estado de lipólisis, de quema de grasas con el que nos levantamos. Por lo cual siempre se puede meter un poco de hidrato o ninguno, eso ya depende de cada persona, y podríamos seguir en este estado. Por lo cual, yo me levantaba con los aminoácidos esenciales, por ejemplo, un cacito Aminophysic, me metía un cacito, unos 20 o 30 gramos de nueces y una tortita de arroz, o incluso a veces ninguna. En la siguiente comida, pues claras y huevos, siempre mezclaba proteína en alta cantidad y grasas. A medida que pasaba el día, cuando empezaba a introducir los hidratos, pues solía bajar un poco las grasas y empezar con los hidratos. ¿Qué pasa? Al tener un hidrato más alto, lo que conseguía era cortar esta lipólisis y empezaba a trabajar con la insulina. ¿Era un tipo de dieta? ¿Me fue bien? Sí, en este caso me fue muy bien. El caso de la cetosis, como sabéis, la cetosis es utilizar dietas a base de proteínas y grasas, y con esto entrar en un cuerpo en estado de cetosis, con lo que generamos un tipo de cetona, que lo que vamos a acostumbrar el cuerpo es a trabajar con las grasas. Con este tipo de trabajo, ¿qué quiere decir? Que agotamos todo el glucógeno que tiene el cuerpo, y al final el cuerpo necesita algún tipo de fuente de energía. Entonces al final tenemos un proceso de cambio y empieza a absorber las grasas del cuerpo. Con esto que conseguimos que como fuente primaria de energía utilicemos las grasas. En este estado tenemos que elevar mucho las grasas para poder tener esta fuente, y aparte que nos va a usar a nuestras propias. Yo este tipo de dietas las encuentro muy efectivas, pero no se pueden hacer en un largo transcurso de tiempo. Por ejemplo, yo algo que veo que está dentro de lo normal es usarlas más o menos entre 15 y 21 días, una cosa muy especial, y luego salir de ellas poquito a poco introduciendo el hidrato para no tener un gran rebote. Son una dieta muy efectivas, pero como digo, para cortos periodos de tiempo. Pero mire, por ejemplo, el año siguiente, por ejemplo, cuando probé la primera cetosis, al siguiente año probé a hacer la misma, mi metabolismo había cambiado, había cogido más masa muscular, he trabajado de otra manera y no me siento bien. Entonces, como siempre digo, cada fase, cada tipo de dieta tiene que ser aclimatada a cada momento y cada persona, hay que hacer un estudio individual. El caso también de comer 3 o 6 comidas, al final metiendo los nutrientes, micro y macronutrientes que necesitamos al día, y calcular un poco de las calorías diarias que vamos a ingerir, se puede dividir perfectamente entre 3 y 6 comidas, o incluso una época, una temporada y un intermitente.
que yo también lo hice, un ayuno de 12 horas y me venía genial. En una época que tenía un poco más de estrés, quería aliviar un poco, elevar un poco el cambio de la nutrición que tenía muy adaptada durante meses, y me vino también muy bien. Aparte que este tipo de ayuno también viene para eliminar toxinas, como dietas anti-detox que se llaman hoy en día, y vienen súper bien. Así que como veis, cada dieta está acoplada a una época, a un tipo de persona, a un tipo de clima. No es lo mismo comer a 40 grados que comer a menos 16 grados, el cuerpo necesita más grasas, quema más, quema menos. Pues eso tiene que ser unas cosas que tengamos en cuenta a la hora de elaborar el plan nutricional de cada uno. Yo siempre, como siempre, os voy a aconsejar que acudáis a un profesional. Pero bueno, si queréis empezar vosotros a indagar con los consejos que os vayamos dando, con los consejos que miréis por internet, siempre valorar vuestro índice, el metabolismo basal, calcular las calorías que vais a gastar al día, los macro y micronutrientes que necesitéis, hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales, vitaminas, que son muy importantes, y con ello pues elaborar una dieta, y siempre teniendo en cuenta que estéis totalmente sanos. ¿Qué quiero decir con sanos? Que cojáis, os hagáis una analítica, y que esta analítica, esto voy a insistir mucho, estéis totalmente perfectos. En el momento que nos dé un valor raro, siempre con la nutrición sabéis que lo podemos paliar y tocar. Así que bueno, todo lo que vayáis viendo de nutrición, cada persona es un mundo. Hay muchos tipos de dietas, la paleolítica, la cetosis, el ayuno, como os comenté, todas son buenas, pero todas no son el milagro y el Edén nutricional. Así que os aconsejo siempre que leáis, os ilustréis en este tema, y sobre todo que acudáis a profesionales.